el primer panel de esta conferencia que se trata sobre educación integral para un desarrollo sostenible. Este panel va a estar moderado por Alejandra Arratia Martínez. Alejandra es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un doctorado en educación de la Universidad de Melbourne, Australia. Ella fue coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación desde el 2014 hasta el 2018 y actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Buen día, Alejandra, bienvenida. Le quiero dar la bienvenida antes que presentes debidamente a todos los panelistas de este encuentro, así que bienvenidos a los panelistas y te dejo, Alejandra, para que los presenten y les deseo una excelente conversación. Muchísimas gracias, Agustina. Bueno, a todas quienes han estado en esta primera hora de nuestro encuentro. Y muchísimas gracias también por invitarme, en particular por invitarnos desde Educación 2020 a moderar este panel. Estamos muy contentos, me pareció que lo que presentó Francisca respecto como a este nuevo enfoque, a esta nueva mirada, como respecto a los desafíos que tenemos en este momento, es súper, nos interpela totalmente, y además desde Educación 2020 no es muy como significativo, consistente con lo que estamos trabajando, ¿no? Nosotros trabajamos con más de 150 escuelas, tanto en Chile como en Centroamérica, en Honduras y Nicaragua, así que muy contenta de estar en este espacio. Vamos a partir saludando a nuestros invitados de este panel. Tenemos un panel de lujo, la verdad, así que muy contenta de tenerlos aquí. Buenos días, Erlinda, primero desde México. Hola, Erlinda. Erlinda es doctora en Ciencias Ambientales, es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, ahí en México, por cierto. Integra además el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y a lo largo de los últimos 10 años ha realizado distintos trabajos y aportes de investigación en las áreas de educación, de pedagogía, de ciencias ambientales, así que es tremendamente pertinente, Erlinda, lo que nos vas a poder compartir hoy día, ¿no? Sus líneas de investigación han sido, como les decía, educación ciertamente, los estudios pedagógicos, socioambientales, biodiversidad, ¿ya? Así que estamos muy entusiasmados de poder escucharte. Les propongo que los voy a presentar a los tres, y luego vamos a tener 10 minutos para cada uno y finalmente vamos a tener un ratito para preguntas. ¿Les parece? Estamos de acuerdo. Bueno, bienvenida, Erlinda, entonces, un gusto verte por aquí y poder compartir gracias también a la tecnología. Muchas gracias, muchas gracias. No, hola. Bueno, María Victoria Angulo, en lo personal, nosotros desde Educación 2020 hemos compartido espacios con María Victoria, así que es una amiga de la Fundación, siento yo, María Victoria. Además, acabamos de estar hace poquito en un panel por Reduca, ¿no? Voy a partir con esta parte de una presentación de, María Victoria, es ex ministra de Educación de Colombia, ¿no? Tiene una gran experiencia en ese ámbito. Es economista social con más de 24 años de experiencia en materia de política social y con un especial énfasis, por cierto, en educación, lo que nos convoca hoy día. Fue ministra de Educación Nacional entre el 2018 y el 2022, acaba de terminar hace poquito, y también fue subsecretaria de Educación en Bogotá entre el 2016 y el 2018, ¿no? En ese rol y en esas funciones también fue designada como vicepresidenta del Comité de la Dirección Global del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de UNESCO, ¿no? Por el periodo 2018-2022 también. Tiene una larga trayectoria y, como yo les comentaba, ¿no? Ella ocupó la dirección de la Fundación Empresarios por la Educación, periodo en el que le tocó ser parte y liderar también la red Reduca, una red latinoamericana de organizaciones de la sociedad civil por la educación. Ahí yo decía que tenemos un camino común porque Educación 2020 es quien representa a Chile en esa red, así que hemos tenido el gusto, y te traigo, María Victoria, además saludos de todo el equipo y de nuestro presidente del directorio en particular. Hola, ahí. Y finalmente, Juan Dávila Iberdín, fundador y director general de Future Ed. ¿Está bien pronunciado, Juan? ¿Sí? ¿Me haces así una seña? Sí, está bien, muchas gracias. De Future Ed, recientemente fue jefe de la delegación de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en la COP27, que acaba de ser, la Conferencia Mundial de Cambio Climático que se llevó a cabo en noviembre recientemente, ¿no?
Así que además él desde su experiencia ha estado muy vinculado con los temas que nos convocan en este panel, ¿no? El desarrollo sostenible, ¿no? Es fundador y director general de Future Ed, que es una organización educativa internacional que nació en Mónaco, ¿no? Se ha desarrollado en el Reino Unido. Esta es una plataforma que fue fundada para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, así que está muy como pertinente y alineado con los tres panelistas tienen una mirada muy complementaria, creo que tenemos un panel bastante de lujo. Y finalmente, bueno, ahora recientemente, en mayo de este año, Future Ed fue seleccionada por Google entre las 500 empresas como con influencia en Latinoamérica y el Reino Unido como un caso de éxito internacional. Así que felicitaciones por eso y estamos expectantes de poder escucharte también, Juan. Bueno, como decíamos, este panel tiene el foco, por cierto, en, bueno, educación integral para un desarrollo sostenible. Vimos las presentaciones desde el inicio, como este ha sido un tema que ha surgido, que plantearon las personas que abrieron en el fondo la conferencia, y también planteó Francisca con bastante profundidad, ¿no? Los distintos ámbitos. Me soplan por el interno que Gabriela también está presente y también es parte de este panel. Perdona, Gabriela, no sabía que estaba en este panel, nos faltó esa información. Perdona, la presentamos aquí en la vecina de Argentina, que además hoy día debe estar muy nerviosa porque está con el paso a la semifinal. No podemos negar, para todos los que estamos compartiendo aquí, Coedu, que todos tienen un pedazo, los que quedan, ¿no? Así es que, bueno, suerte para hoy día, Gabriela. Y Gabriela es, bueno, máster universitaria en Innovación y Desarrollo de Competencias en Educación Superior de la Universidad de Deusto. Es experta universitaria en planificación y gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo en los ámbitos de educación, ciencia y cultura, ¿no? Licenciada en psicología también. Así que muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí. También ha tenido mucho trabajo en la mirada desde la educación como un derecho humano fundamental. Y como algo que además a nosotros desde Educación 2020 nos convoca mucho, ¿no? De cómo innovar para no dejar a nadie atrás, ¿no? Como la necesidad de cambiar un poquito los paradigmas en educación, ¿no? Ella es profesora universitaria en carreras de grado y de posgrado en diferentes universidades argentinas, directora de tesis, tiene una vasta experiencia en el mundo académico, ¿no? Y ha ocupado cargos ejecutivos en universidades nacionales y en el Ministerio de Educación en Argentina en distintos periodos. Así que, perdón, Gabriela, que te salté, no sé por qué no me mostraba, pero ahora ya estamos los cuatro en el panel y listos para comenzar. ¿Ya? Para reparar, no para reparar, sino que para seguir el orden que teníamos, vamos a partir por aquí, por el sur, por Argentina. Gabriela, partimos con 10 minutos para ti y 1000 disculpas nuevamente. Y suerte para hoy día. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Gabriela, y para todos, yo cuando les queden 3 minutos les voy a hacer una seña así, ya para no estar tan preocupados del tema del tiempo, ¿les parece? Cómo no. Un Vale, gusto estar acá entre los colegas y bueno, ya sabemos, así como el fútbol es una pasión que muchos de nosotros compartimos, evidentemente estos temas también lo son. Yo sé que es un tiempo acotado que tenemos de presentación, así que voy a tratar de ser muy puntual y habiendo escuchado a todos los presentadores anteriores, a quien aprovecho para agradecer esta invitación porque ha sido un trabajo magnífico, uno puede darse cuenta de la sintonía que muchos estamos teniendo en el pensamiento sobre las cosas que ya no hay margen para no decidirnos a hacer, ¿no? Eso me rimaba, no he conversado más que con algunos colegas los temas con los que iba a realizar esta presentación, pero les juro que hay como un tuning, un hilo conductor y una misma melodía que estamos todos tratando de tocar en distintas partes del mundo. Reitero mi agradecimiento a Fundación Caserta, cuyo primer vínculo empezó a través de Agustina, que ya participé el año pasado, y todas las entidades que están relacionadas con esta segunda conferencia regional de educación hacia el siglo XXII.
Perdón. ¿Ahí está bien? Bueno, yo elegí para este panel el título, como acaba de decir Alejandra, la educación como derecho humano fundamental. Debemos innovar para no dejar a nadie atrás. Frase que viene siendo repetida por UNESCO fundamentalmente y por muchas instituciones, tanto respecto a temas ecológicos, económicos, salud, pero claramente acá nos convoca la educación. Antes de ir a mis palabras específicas que preparé para este panel, quiero resaltar el trabajo realizado en colaboración para el documento del Observatorio Coeduca 22, cuya redacción y compilación estuvo a cargo de la Fundación Caserta a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, con un equipo excelente de la Fundación Caserta, integrado por Carolina Albornoz, Nicolás Fernández y Agustina Lobianco, y donde he tenido la posibilidad de compartir y conocer a colegas de distintos países que hemos formado parte de la Mesa de Educación Integral para el Desarrollo Sostenible. Entre ellos se encuentra Linda, acá mi colega, que seguirá a continuación. Esto era muy importante decirlo porque gran parte de poder profundizar sobre estos temas es riquísimo aporte de intercambiar con colegas de otros países. Bueno, pero ¿qué significa una educación integral para el futuro? ¿Qué significa posicionándonos hoy en este evento que nos lleva hacia el siglo XXII? Bueno, lo más importante es entender la contribución a la generación de un modelo pedagógico que se enfoque en el desarrollo del potencial humano, desde una mirada holística. Yo tuve que hacer un esfuerzo de seleccionar grandes tópicos, porque claramente es un tema sumamente abarcativo. Para eso se tendrá el documento que no solo habla de nuestro trabajo de educación integral, sino también del tema socioemocional e intercultural, como vimos. Y quiero volver una y otra vez a la educación como derecho humano, que no debemos olvidar nunca, porque esta situación de entender la educación como derecho, como servicio, marca nuestro posicionamiento respecto del derecho de cada niño y niña a acceder a la misma, que todavía no está para nada cerca de cumplir la meta, como lo dice la Agenda 2030, que tenemos que citarla, es nuestro gran paraguas de ratificaciones de 193 países que nos pusimos de acuerdo. Yo he rescatado un término que es inteligencia espiritual, de la cual voy a tomar definiciones hechas por científicos de la Universidad de Oxford. De alguna manera rima también con lo que se viene diciendo acá y da un salto cualitativo respecto de cómo se incorpora lo emocional y lo intelectual en esto. Educación para la paz. Acá recién se habló de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Yo lo incluyo dentro de esta definición, pero también la misma sintonía. La idea de cambio de paradigma también. Palabra que parece a veces dejada de moda, pero la revolución de paradigmas, como ya se mencionaba, siempre nos hace ver un grupo que resiste ese paso y cómo se va haciendo el arquetipo, la construcción hacia el nuevo paradigma e ir sumando adeptos para el mismo. Vamos a retomar eso todo muy sintéticamente. Esta presentación va a quedar a disposición para cualquier interesado. También la perspectiva interdisciplinaria, en el sentido de que la compartamentalización de los saberes ya no puede producirse más en la forma de enseñar, y esto nos lleva a hablar de una educación bajo el modelo de competencias, dejando de lado el esquema de contenidos, que si la revolución tecnológica, también que se mencionó, sigue a esta velocidad, el dato va a ser tan rápidamente accesible
que la importancia de la educación va a ser cómo combinamos esos datos, para qué los tenemos y quiénes son los productores de lo mismo. Ese tipo de inteligencia, ese tipo de preparación es la que vamos a tener que concentrarnos para las próximas décadas, según mi entender. También hemos hablado de la educación con enfoque ambiental y claramente no podemos dejar de mencionar el bravísimo papel de los docentes con la pandemia, a quienes no vamos a poder terminar de agradecerles, lo mismo que el sistema de salud, lo que hicieron en estos 2 años y lo que vienen haciendo siempre, y reconocer que sin ellos no hay cambio posible. También incluyo la responsabilidad de los directivos a cargo de las instituciones, por supuesto el rol de la familia y nuestra mirada al rol activo del estudiante y la gran importancia de la tutoría de pares, el efecto que tiene la enseñanza a cargo de generaciones y de lo que otros compañeros más avanzados en alguna temática pueden hacer por los demás. Este es un esquema que rescato fuertemente en mi experiencia docente. Esto, obviamente, nobleza obliga, recordar desde 1948 las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero fíjense qué importante, en el punto 2, cuando se define y reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano, se habla de que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y a las libertades fundamentales. Favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos étnicos o religiosos, el mantenimiento de la paz. Hablamos de valores por arriba del solo hecho de adquisición de conocimiento, y quiero recalcar esto, dicho ya a mediados del siglo pasado. No puedo dejar de mencionar, como dije, la Agenda 2030, sé que también mi colega Linda va a profundizar al respecto, es algo que todos lo tenemos presente, y enfocándonos en el objetivo 4, educación de calidad, donde volvemos a hablar de la educación como un bien público y como un derecho fundamental y habilitador. Palabras como la inclusión, la calidad, la equidad, la oportunidad, también las venimos mencionando hace tiempo, pero en la meta 4.7, de vuelta, retomando otros conceptos más amplios, más ligados a este panel de educación integral. Hay una propuesta del mundo de los decisores que hablan de que de acá al 2030 aseguremos que todos los alumnos y alumnas adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenible, derechos humanos, igualdad de género, promoción de cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial y valoración de diversidad cultural y contribución a la cultura del desarrollo sostenible. Como nos damos cuenta, no estamos más hablando solo de adquirir conocimientos. La definición del aprendizaje por competencias nos lleva a hablar de los componentes no solamente cognitivos, sino axiológicos, procedimentales, además de una palabra que ya debería ser natural en nuestro vocabulario educativo: sentimientos, afectos, vivencias, emociones de la persona. Entonces, hoy estamos hablando de la importancia de conocer y comprender, pero también de actuar y ser. No nos olvidemos del ser. Ya fue mencionado con anterioridad, con mucha precisión, por nuestros panelistas estelares, el cambio de paradigma en la educación. Reitero, no concentrarnos solo en saberes, sino poder dar cuenta de la formación de las competencias para el hacer. Dejar la actitud pasiva y contemplativa hacia una activa y de intervención sobre la realidad. Acá cabe destacar el
la importancia de la formación para la ciencia, para la investigación y el desarrollo, que puede iniciarse desde la más temprana edad. Ya yendo hacia las últimas menciones que quiero hacer, reitero, se trata de ampliar, repensar, integrar y transformar la enseñanza. Para ello hay que trabajar con los docentes en todos los niveles, titulaciones y asignaturas. Cada uno de los niveles tiene para aportar al otro, y acá por mi pertenencia más que nada al mundo universitario, también siento que la universidad tiene un rol protagónico de contribución en toda esta reflexión sobre la educación, y hay que hacerlo de modo ambicioso. Educación para el desarrollo sostenible, entonces, más allá de todas nuestras situaciones con el reclamo por la calidad, que nos sonarán mucho nuestros colegas de México, de Chile, de Uruguay, de todos los países acá participantes, España, de igual modo con relación al desarrollo lo es la sostenibilidad. Podemos hablar de educación de calidad y educación para el desarrollo sostenible. No es una cosa u otra, son ambas al mismo tiempo y de la mano. Entonces, ¿qué se enseña? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿En qué contexto? ¿Para qué educarnos? Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. El concepto de inteligencia espiritual que figura en la obra de los científicos Dana Zohar y Ian Marshall de la Universidad de Oxford desde hace tiempo ya, en una publicación del 2011, nos habla de esta inteligencia como la inteligencia primordial, que trasciende los límites de la capacidad intelectual y asimismo lo de la emocionalidad. Y nos provee un radar particular para conectarnos lo que está más allá de nosotros mismos y incluir nuestra vida de valor y significado. Sin ello, todo el trabajo educativo siempre será incompleto. La inteligencia espiritual es la base necesaria para el eficaz funcionamiento tanto del cociente de la inteligencia como de la inteligencia emocional. Entonces, resumiendo... Gabriela, ¿sí? eso te iba a decir que nos quedaba un minutito, o sea, ya estamos un poco pasados. Estoy controlando el tiempo, Gracias, sí. Simplemente reitero el desafío de la dimensión de una temática como educación integral. Reitero estos términos que agradezco haber escuchado en casi todos los oradores, lo mismo que la preocupación por el ambiente, lo socioemocional, lo espiritual como herramienta inclusiva, el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho. Reitero, la educación es un derecho universal. La importancia de sensibilizar y capacitar a toda la comunidad académica, no solo en temas de inclusión, competencias globales, género, sino también neurodiversidad, un tema que incluye a todos aquellos que conectan neuronalmente diferentes, autistas, Asperger, dislexia, discalculia, un tema que cada vez más va a presentarse en las instituciones educativas y tenemos que entenderlo con una mirada integrativa. Fomentar a las instituciones la empatía para los tiempos desafiantes que nos toca transitar y solamente conectándonos con una conciencia educativa sostenible, intercultural, sobre todo integral, va a ser posible cumplir con este postulado de UNESCO, no dejar a nadie atrás. Muchas gracias por su atención y disculpen si no se pudo ver pantalla completa. Muchísimas gracias, Gabriela. No se pudo ver completa, pero se veía perfectamente, así es que no te preocupes. Súper interesante todo lo que nos planteas y nos convoca, claro, a esta mirada más integral desde la inteligencia espiritual, la educación para la paz, para el desarrollo sostenible. Creo que es súper como completa la mirada, además también entendiendo el rol de los distintos actores y también la necesidad de juntar esta reflexión respecto al qué, con también reflexionar respecto al cómo se trabaja en la escuela, cómo pensamos en una educación donde los estudiantes, las y los estudiantes sean más protagonistas, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora
con Linda. Nos vamos del sur al norte aquí en la región. Linda, muy buenos días allá. ¿Son las 8:20 o no? Sí, muy buenos días. Buenos Son, días son las 8:18 aquí en en Acapulco, México. Guerrero, México. Bueno, Qué pues bonito. buenos días desde Acapulco. Primeramente agradezco profundamente a la invitación a la maestra Carolina Albornoz Narváez, la directora ejecutiva de la Fundación Caserta. Pues muchísimas gracias por hacerme partícipe de este importante evento. Mi participación va en torno a las mesas técnicas, ya lo comentaron, mesas técnicas de trabajo que se realizaron entre los diferentes profesionales expertos en educación. Y lo que generó pues un documento que evidencia los desafíos y las necesidades que tiene la educación actual y en particular pues América Latina. Voy a compartir una presentación para que sea más lúdica. Espero que se vea, me dice. Se está cargando, Linda. Está cargando, muy bien. Ahí, y ahí tienes que, eso, ese botoncito de ahí. Ok, muy bien. ¿Sí se ve Se ve perfecto. y se escucha? Sí, perfecto. Ok, entonces, en este sentido, abordaré los retos y propuestas para reorientar y fortalecer la educación, el aprendizaje en favor del desarrollo sostenible. Iniciaré diciendo que la pandemia, y como todos lo sabemos, la pandemia del COVID-19 ha pues, significado una crisis sanitaria y a nivel social. Ha sido pues larga durante 2 años y lo que ha afectado significativamente a la educación. Las consecuencias son de gran magnitud y acrecientan desigualdades preexistentes que ponen en riesgo los avances y el cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La UNESCO hace un llamado a seguir, digamos que, tres desafíos que la UNESCO propone considerar a los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, cuando reinventamos la educación, la UNESCO propone que debemos contestarnos tres preguntas antes de reimaginarnos la educación. ¿Qué debemos continuar? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué debemos abandonar? ¿Y qué es necesario crear desde cero? Es decir, si las cosas no funcionan, pues reimaginemos nuevamente e iniciemos desde cero. En concordancia con este llamado de poner a la educación al centro del debate y desde la mirada para la región de América Latina como una oportunidad para la reestructuración de la educación hacia sistemas inclusivos más resilientes, pues se plantea una propuesta donde la educación tiene un rol fundamental en la transformación sociocultural, en donde los docentes son agentes de cambio para preparar a las nuevas generaciones a través precisamente del documento que se trabajó, la propuesta que se hizo en las mesas de trabajo, las mesas técnicas de trabajo, que fue la educación integral, educación intercultural, una educación que abarque el aspecto socioemocional para lograr el desarrollo sostenible. Para una propuesta con un enfoque integral es fundamental pues que contribuya a la generación de un modelo pedagógico enfocado en un desarrollo humano desde una mirada holística y que coadyuve a lograr el objetivo 4 de los objetivos del desarrollo sostenible, específicamente el 4.7 e indicador 4.7.1. La propuesta entonces para un desarrollo integral abarca, digamos que, un currículum flexible como estrategia clave, territorialidad en la educación, crear una comunidad educativa como pilar fundamental de la educación, construir redes de saberes y crear ecosistemas educativos que generen espacios socioculturales, entre otros.
De esta manera, cuando hablamos de un currículum flexible, estamos hablando de un currículum estructurado para reflejar, aperturar y que tenga una apertura y sea flexible en las prácticas pedagógicas, que sea capaz de abordar las dimensiones cívicas, culturales, ambientales y sociales y lograr un equilibrio o lograr equilibrar las distintas exigencias impuestas por los múltiples actores de los sistemas educativos. Bueno, esto tiene que ver con la gobernanza y los buen gobierno, ¿no? De las propuestas que se hagan a nivel local, de los tomadores de decisiones, las autoridades locales que toman las decisiones o de cada país. De esta manera, cuando hablamos pues de que tenemos que reimaginar digamos que cuando debemos considerar una postura para un currículum flexible, no solamente se consideran lo que son los currículums flexibles, sino también dentro de la propuesta tenemos que debemos adoptar las posturas que involucren las particularidades de cada territorio, cuando hablamos de territorialidad, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y estos, digamos que las prácticas pedagógicas deben ser aterrizadas en contextos para así promover los significados que trasciendan, ¿no?, al propio estudiante, que sean relevantes para el propio estudiante. Pero pues además es importante que se consideren, digamos que el espacio, ¿no? El espacio donde se encuentra ubicada la institución educativa, ya que de cada uno de estos contextos pues les aportará pertinencia a los estudiantes, y en particular pues sus vivencias o la historia que ellos, digamos, que viven cotidianamente. Entonces es muy importante considerar la territorialidad en la educación, es muy, muy importante. De igual manera, es importante crear una comunidad de aprendizaje. Consideramos que las comunidades de aprendizaje donde se encuentra, digamos que todo el núcleo, ¿no?, académico, donde tenemos la participación de directivos, auxiliares, educadores y las familias, pues cumplen un rol muy importante en la formación de cada estudiante. En este sentido, son ellos los que pueden, digamos que intervenir o digamos que son los que ellos tienen la capacidad para potenciar los procesos de aprendizaje e impulsarlos, ¿no?, a través de las comunidades escolares. La participación de múltiples actores en la educación, entonces, es fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los ecosistemas educativos que generan espacios socioculturales también son muy importantes. Aquí se propone crear espacios a los estudiantes para fomentar su creatividad artística, intelectual y deportiva. Pero no debemos dejar fuera lo que son formarlos bajo los parámetros cívicos y de valores que requiere la sociedad. A manera de conclusión, entonces, diremos que la pandemia de COVID-19 expuso la fragilidad de la educación, exacerbó, digamos que las desigualdades preexistentes. Sin embargo, también dio lugar a un cambio sin precedentes. Se desarrolló una gran cantidad de innovación en todos los niveles, creando una serie de oportunidades en la educación en todo el mundo. Se observaron sistemas educativos resilientes y una transformación digital en la educación. Sin embargo, pues como todos sabemos, no se debe limitar a la digitalización, sino que debemos renovar los sistemas educativos e incluso a nivel de políticas públicas con la finalidad de contribuir a una educación integral que responda a los requerimientos de los objetivos del desarrollo sostenible. Finalmente, se recomienda que la educación se vincule estrechamente con los aspectos sociales y los cambios a nivel mundial, los avances tecnológicos
al igual que las expectativas y demandas del nuevo milenio. Entonces sí que es un gran reto y me encanta pues seguir trabajando de manera colaborativa a nivel América Latina, y esto es muy, muy hermoso y muy, digamos que es un gran aprendizaje compartir conocimientos, ideas y propuestas. Muchas gracias, les agradezco su tiempo y reitero las gracias por la invitación. Dejo mis datos de contacto ahí. Es fantástico. Muchísimas gracias, Linda. Súper interesante lo que complementas también, sobre todo como, bueno, desde la perspectiva de la necesidad de un currículum flexible, pensando en la territorialidad y la pregunta de cómo uno alcanza un equilibrio entre tener un currículum que permita como cumplir el rol de equidad que tiene un currículum, pero también que permita un vínculo con la territorialidad, ¿no? Avanzar en educación más significativa, más pertinente, sobre todo después de lo que nos está dejando la pandemia, ¿no? Estos años de conectarnos con lo más frágiles que somos, con lo frágiles que somos, cómo repensamos una educación que efectivamente nos permita conectarnos con nuestro territorio, con el sentido más profundo de la educación, ¿no? Muchísimas gracias, Linda, y gracias también. Muchas gracias. Sí, por tus datos también, ahí quedamos conectados todos. María Victoria, desde Colombia, partimos por el sur, ahora nos fuimos al norte y ahora volvemos a Colombia. María Victoria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por poder compartir tu mirada desde toda la experiencia que has tenido en el ámbito educacional. Estás muteada todavía, María Victoria. Estos son los gajes del mundo online. Seguimos aprendiendo. Un saludo muy especial, Alejandra, a ti, a todos los compañeros del panel. Gracias a la Fundación Caserta, a Francisca Cortés, de verdad, por inspirar durante más de 20 años todo este proceso en torno a sostenibilidad, y a Carolina y Agustina, que han sido compañeras de preparación de lo que hoy estamos compartiendo con los asistentes más importantes, que creo que a todas nos animan, que son los maestros, las maestras y directivos que van a aprovechar esta conversación y que están siendo muy activos. Voy a compartir, Alejandra, una pequeña presentación. Denme un segundo. Por supuesto, adelante nomás. Yo te confirmo cuando se vea bien, María Victoria. Ahí se ve, si la puedes poner, eso, se ve perfecto. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien también? Bueno, todo perfecto. Bueno, la presentación va a abordar 5 ejes que considero interesante, como si nos sumiéramos, Alejandra y compañeros, en un pequeño viaje, en una ruta. Tuvimos hace unos minutos un ejercicio muy bonito de conectarnos con el ser, con el hacer, con la emocionalidad, y eso no podemos dejar que no nos toque. Entonces, voy a comenzar justamente la presentación haciendo una reflexión desde la neurociencia. Yo creo que hoy no podemos pensar en este gran desafío que tenemos todos los sistemas latinoamericanos si dejamos de lado las investigaciones que sobre la materia se están haciendo. Tenemos que armonizar contextos, descubrimientos, evolución cognitiva y todos los desarrollos en materia de neurociencia. Traigo a colación una experiencia muy interesante de Stanislas Daen. Es el presidente del Comité Científico francés y viene trabajando con muchos maestros y nos da pistas que quiero ambientar para conectar a los maestros que nos escuchan de cómo se traduce y cómo va a ser imperativo, Alejandra, trabajar con las facultades de educación en los programas de formación inicial en esta materia. ¿Y por qué lo digo? Lo primero que él menciona es enriquecer el entorno. Sabemos las carencias de América Latina. Todos los niños no tienen las mismas condiciones, pero enriquecer el entorno con trabajo en casa, trabajo complementario, jornada extendida, arte, deporte, lo venimos diciendo hace más de 15 años, yo creo, en el continente. Tenemos que lograr avanzar con pasos más rápidos, porque parece ser este el mejor ambiente proclive para que hablemos de un desarrollo y de un aprendizaje integral. Segundo, prestarle atención a la atención. Ahí podríamos demorarnos muchísimo, tiene que ver con identificación de estilos de aprendizaje. Esto sí que como maestro lo necesitamos abordar y está entre las tareas, si pudiéramos poner en un tablero para hacedores de política pública, pero también para las universidades.
El tercero nos habla de cómo potenciar la curiosidad, la investigación, la empatía en los niños. Más adelante me voy a referir, y mis compañeros que se han expresado anteriormente lo han dicho, estas competencias socioemocionales que dejan de ser un proyecto, a ser el corazón del núcleo curricular. Él los define como la base para conectar con el aprendizaje. Incluso si miramos resultados de la OCDE y escuchamos a Andreas Leiter, podemos ver que lo que más preocupaba era la baja en la autoestima y en las ganas de aprender de los adolescentes como consecuencia de la pandemia. Y esto lo podemos mirar por grado, por edad, por género, y obviamente son muy distintos los contextos en toda América Latina, pero no lo perdamos de vista. Reconocer los esfuerzos del aprendizaje, aprender del error y dar buen feedback. Cuando hablamos de dar buen feedback, hablamos maestros y maestras de estas redes de tutoría, de este aprendizaje conjunto, de aprender a conectar en esta retroalimentación. ¿Y de dónde partir, Alejandra? De la primera infancia. Tal vez hemos hablado muchos temas en esta conversación, pero no lograremos educación integral si no nos obsesionamos en América Latina con lograr coberturas totales en primera infancia y calidad de las atenciones. Y voy a mencionar 3 palabras: cuidado, acompañamiento y promoción de ¿qué? De realizaciones. Este esquema de apoyo integral y atención a la primera infancia, creo que si me preguntas a 10 o 15 años, tiene que permear todo el sistema educativo porque es la forma de trascender y materializar el concepto de bienestar. Pasemos a una siguiente diapositiva, habiendo hecho este abordaje desde la neurociencia. Bueno, ¿y cómo materializamos los aprendizajes? Escuchamos múltiples presentaciones que nos dicen que no logramos los resultados en materia de lectura, que qué va a hacer América Latina, que estamos estancados. Bueno, esto confluye con las metas de alfabetización digital, entendiendo alfabetización en un sentido mucho más amplio. ¿Qué encontramos en América Latina? Programas de lectura y escritura, normalmente desarrollados por los ministerios de cultura, y aparte, todos los programas de aprendizaje en primaria y secundaria de lectura. Primera recomendación, unirlos. El aprendizaje y la alfabetización digital y la lectura requieren de aprendizaje en ambientes convencionales y no convencionales. Estamos hablando hoy en día de la biblioteca digital, por ejemplo. ¿Qué de bueno le podemos sacar a la biblioteca digital? Lectura en voz alta por parte de los padres de familia, lectura complementaria en casa, redes de maestros y maestras, y un elemento que vino a ser más común en América Latina pospandemia, y es el enfoque de evaluación formativa. Necesitamos pronto, desde la primaria y antes de los 8 años, saber realmente cómo están cada uno de los niños si queremos que la situación cambie. Bien dicen que si hacemos lo mismo repetidas veces, la situación no va a cambiar. Y creo que este viaje y esta trayectoria que les propongo parte de reconocer el camino recorrido y mucho la potencia de los maestros, pero también de emocionarnos con el cambio y de introducir nuevos elementos en este proceso. Vamos a la siguiente diapositiva. Si hemos pasado de entender el modelo de aprendizaje, hacernos parte y entrar al detalle de lo que es la puerta de entrada a los demás aprendizajes, que es el lenguaje. Nos hablan mucho de pertinencia, nos hablan del mundo laboral, nos hablan del ser y el hacer, del equilibrio en lo cognitivo y lo no cognitivo. Creo que pospandemia, los países y la política pública se ha sincerado, y sé que encontramos en los maestros el mayor eco, de que priorizar los aprendizajes no está mal. Complementarlos está muy bien. ¿Priorizarlos a qué me refiero? Lectura, matemáticas, ciencias, enfoque en aulas experimentales de robótica y demás. Eso tiene que ser obsesión para todos. Pero, ¿y dónde quedan las no cognitivas? Las no cognitivas llevaban un tránsito en América Latina como proyectos, proyecticos, pequeños, ejercicios de trabajar lo socioemocional. Tienen que ser el centro de la transformación curricular. Y vamos a dar algunos ejemplos de lo que estamos hablando con estas competencias socioemocionales y el currículum. Estamos hablando de conocernos mejor a nosotros mismos, del manejo de emociones, de trazar metas, de incidir positivamente en la vida de los otros, de aportar a la sociedad. Y si lo miramos en una matriz, pensando en un microcurrículo que pueda ser usado por maestros de lectura, matemáticas y ciencias, les estoy hablando de competencias en el ámbito emocional, relacional, de crecimiento y desarrollo. Solo un abrebocas para un trabajo enorme, porque esto requiere incorporación curricular, trabajo en la formación inicial y continuada de maestros, adecuación de los ambientes que hagan proclive que lo socioemocional no sea una hora de clase,
esté realmente transversalizado a todo el enfoque de aprendizaje colaborativo en el aula. Y evaluación, para no quedarnos en la teoría. Hay un gran peligro al hablar de lo socioemocional. Teorizamos mucho, es bonito, nos conecta con nuestra historia, pero si no trasciende en la vida de los otros y lo podemos probar a través de mediciones de calidad, no estaremos dando este salto que realmente iguale oportunidades de los jóvenes. También con estas cifras que les comparto en esta diapositiva, me estoy queriendo referir a la educación media. He hablado de educación en primera infancia, de todo el tránsito. Ojo con la educación media y el gran reto que tenemos de ecosistemas de innovación en la misma. Nos hablan de empleabilidad, de habilitación laboral, de profundización en las competencias, pero sobre todo de unos jóvenes atemorizados, inquietos, responsables con el medio ambiente, apasionados por la lucha contra la corrupción, que tenemos que darles el escenario para que, más allá que escenarios de violencia o de otros tipos de encuentro, hablemos de estos jóvenes que lideran la conversación y el desarrollo de América Latina, pero esto requiere intencionarse desde el sistema educativo. ¿Cómo se concreta esto? Y hago mención al último informe de UNESCO, los futuros de la educación. Por eso hablaba de aprendizajes y futuros de la educación. Voy a leer rápidamente por cuestiones de tiempo. ¿Qué creo yo traduce los postulados de este documento en lo que tiene que ser un trabajo entre sector educativo, sector productivo, sociedad civil, instituciones de educación superior? Primero, darnos cuenta rápidamente con diagnósticos del impacto de esta pandemia, que no pase en vano este tiempo, que realmente construyamos sobre lo construido, pero que entren nuevos elementos para acelerar aprendizaje, que la universalización en la primera infancia sea una obsesión, que ya no hablemos solo de escuelas, sino de territorios y ciudades para el aprendizaje, que la innovación y los modelos híbridos sean realidad, pero para ello debemos invertir los gobiernos latinoamericanos en cerrar ese gap que fue muy visible en pandemia y pareciera una obviedad. Servicios públicos, internet, calidad de los ambientes de aprendizaje en la ruralidad. Si dejamos esto de lado, no vamos a tener este escenario para procurar todas estas reformas. Todas las reformas que se están discutiendo a la carrera docente en América Latina no es menor. Cómo dignificarlos, cómo acompañarlos, pero cómo introducir todos estos elementos en la carrera docente. Políticas de salud mental para todos, para todas los miembros de la comunidad, entendiendo que un activo es estar conectado en mente y alma para el proceso del aprendizaje. Y finalmente, algo de lo que no se ha hablado mucho en este tiempo, por lo corto de los minutos, ya casi termino, Alejandra, y es el rol de las universidades y la educación superior. La educación superior ya no solamente debe hacer papers e investigaciones, esa es su misión. Debe entrar a la escuela, le tenemos que abrir la puerta, porque los futuros de la educación depende de que esta cantidad de temas que he mencionado en tan corto tiempo, que puede uno sentirse abrumado, no lo veamos así, lo veamos como una emocionante oportunidad para quienes amamos la educación, para investigar y para cambiar. Y paso a las dos últimas diapositivas. Este es un gráfico del Ministerio de Educación de Colombia. Agradezco poder usar esta información. Tuvimos la oportunidad de trabajarlo y es cómo integrar desde la educación inicial hasta la educación superior con el matiz de la ruralidad dos trabajos. El trabajo por nivel, pero lo más importante, el trabajo curricular, el trabajo de formación de docentes, el trabajo de evaluación. Hacer este gráfico puede parecer una obviedad, es una lista de lo que todos nombramos. Llevarlo a la práctica creo que es uno de los más grandes desafíos de América Latina, respetando y dignificando el papel de los docentes, activando el rol de la familia, pero también entendiendo los estilos de aprendizaje y que esto tiene que ser un sistema cambiante porque, como lo decía una diapositiva anterior, estamos preparando para empleos que aún no existen, estamos preparando para sistemas que no sabemos qué competencias vamos a demandar y tenemos que tener esa versatilidad y esa visión de atenciones y de desarrollo integral como nos ha invitado a profundizar la Fundación Caserta en este encuentro. Y voy finalizando con los que pues fue la reflexión en la pasada cumbre medioambiental. Muchos países trabajamos proyectos de educación ambiental, pero creo que tenemos que amplificarlos y amplificarlos en varios ejes. La escuela como pionera de conservación ambiental, la escuela para el desarrollo sostenible, las ciencias de la vida y las ciencias de la tierra. Y esto tiene un trabajo muy grande que vienen haciendo varios países en América Latina, no me quiero detener allí, pero exige el desarrollo de nuevos contenidos, la ampliación de los programas, estamos hablando de actualización de políticas públicas para mitigación del cambio climático,
y resiliencia ambiental, una palabra que es fácil llevarla a la acción desde el campo educativo, hacer la actualización curricular y que sean temas permanentes en la escuela, el agua limpia y el saneamiento, la matriz de transformación energética, la economía circular y la acción climática como un compromiso de todos. Disculpen la extensión, pero quería invitarlos a que seamos todos partícipes de esta ruta, porque los futuros de la educación no es un texto ni es un libro, sino es un compromiso prioritario de todos que hoy se está discutiendo a profundidad en este panel. Muchas gracias por permitirme compartir, Alejandra. No, gracias a ti, María Victoria, por compartir esta presentación, esta mirada que además es muy interesante porque también como que es bonito ver cómo se van construyendo entre las distintas presentaciones y se van complementando. Aquí tú complementas con la mirada de como el énfasis especial en educación temprana, desde la primera infancia, el tema de la evaluación formativa, que comparto totalmente, creo que tiene un rol fundamental, que está muy vinculado además con el tema de las emociones, con el tema de la inteligencia más espiritual que planteaba Gabriela al principio, el tema de la territorialidad, cómo vamos haciendo experiencias que sean como más vinculadas con los desafíos de los distintos territorios que nos planteaba Linda. Y tú también, además, María Victoria, nos das esta mirada de comprender las trayectorias educativas a lo largo de la vida, muy alineado también con, bueno, con el ODS 4, ¿no? Ahora nos vamos contigo, Juan. No tengo certeza desde dónde estás presentando, Juan, así que vamos a partir con eso, compartiendo desde qué lugar del mundo está. Es parte de las cosas bonitas de la virtualidad. Las muchachas de la Fundación Caserta me han secuestrado durante mis vacaciones en Argentina, básicamente. Yo vivo entre Londres y Monte Carlo. Mira cómo se ríe Agustina, justamente. Bueno, hace un mes que estuvimos... Una excelente causa para un secuestro breve. Totalmente. Yo vivo entre Londres y Monte Carlo y demás. Hace un mes estuvimos justamente en Sharm el Sheikh, en Egipto, en la COP27, en donde pudimos debatir muchísimo sobre sustentabilidad y sobre educación. Así que bueno, ahora voy a estar sufriendo con Gabriela esta tarde justamente a ver cómo va a ser el resultado del partido entre Argentina y Croacia. Los dedos cruzados y demás al respecto. Pero bueno. Vamos con tus 10 minutos, ahí vamos. La verdad es que un poco intimidante hablar después de estas tres otras compañeras de panel. Me quedo con algo que dijo Gabriela hoy al principio, que hay que hacer cambios ambiciosos. Y me parece que es interesante, sobre todo cuando analizamos que en América Latina las tasas de graduación universitaria son bajísimas, tanto en el sector público como en el sector privado. Las tasas llegan en algunas universidades hasta menos del 10%. O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy con los sistemas si se incorporan 50.000 estudiantes y se reciben menos de 500? Lo que está produciendo la universidad no son profesionales, lamentablemente son fracasados. Gente que se queda a mitad de camino, que no puede incorporarse al mercado laboral y que lamentablemente no tiene una forma para desarrollarse o su desarrollo queda inconcluso. Ahora, yo no voy a hablar de calidad educativa porque no me compete, pero sí de diseño académico, que es algo que venía diciendo Linda también cuando hablábamos sobre el ODS 4, que también es algo que dijo Gabriela. Hoy el diseño académico es una cuestión que tenemos que revisar en las universidades latinoamericanas, porque lamentablemente si un estudiante latinoamericano demora entre 8 y 9 años para completar una carrera de grado, hay un problema. Ese estudiante no se gradúa antes de los 28, 27, 30 años. Estamos hablando que en otras regiones, incluso con cuestiones de desarrollo tan fundamentales como pueden ser África, Mozambique, Kenia, Angola, y en Asia podemos hablar de la India, Bután y Bangladesh, los estudios universitarios y Taiwán, podemos hablar que los estudios universitarios full time de una carrera de grado son 3 años. Y part-time son 4 años. Por supuesto, no podemos comparar lo que son materias duras y asignaturas como puede ser la medicina, como la licenciatura en antropología o en sociología. Y por supuesto, todo esto es multicausal. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando en cuestiones metodológicas
hablo con universidades y me dicen, sí, nosotros hemos digitalizado todo nuestro programa. Perfecto, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron ustedes para mejorar? No, pusimos a un pasante que tenemos en la universidad a que escaneara las 7.000 páginas que tenemos de currículum que damos en 4 meses y eso lo pusimos en Moodle. Eso no es diseño académico, eso no es mejora de diseño académico, eso es cambiar el soporte en el cual nosotros damos los mismos contenidos. Y en ese punto, cuando estamos hablando de diseño académico, hay una política de parte de nuestras universidades de usar, por ejemplo, softwares antiplagio. Enseñamos a nuestros estudiantes realmente a tener una mayor agilidad en el tema de cómo escribir ensayos académicos de 1.000 palabras, 2.000 palabras, 10.000 palabras. Me he encontrado con algunas universidades y afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar por toda la región, de ver que hay exámenes orales que demoran 3 días. O sea, los estudiantes esperando en la puerta básicamente para rendir durante 3 días. Esto no es ni costo efectivo para las universidades, ni para los estudiantes, ni para los docentes. Esto no es una cuestión de recursos económicos de las instituciones educativas. Esto es una cuestión de diseño académico. ¿Cómo se puede simplificar las cuestiones académicas para que sea la institución mucho más ágil y cumpla el rol que necesitamos a nivel social? A todo esto lo vamos a contraponer con la realidad de los latinos en Estados Unidos. Hay 40 millones de latinos en Estados Unidos, de los cuales menos del 10% accede a la formación universitaria. No vamos a hablar de precios, pero les puedo decir que en Mónaco sale 4 veces más barato hacer un máster que en los Estados Unidos. Mónaco siendo Mónaco. O sea, tengan en cuenta que yo tengo amigos y colegas de San Francisco y de Nueva York que prefieren instalarse 2 años en el sur de Francia para completar su formación universitaria porque no tienen que sacar un préstamo hipotecario a 10 años en los Estados Unidos. Eso evidentemente tiene consecuencias también para el desarrollo. Y cuando hablamos también de diseño académico, voy a tomar algo que decía hoy Linda, y que también coincidía Gabriela y demás, es sobre el ODS 4. Pero el ODS 4 puesto sobre la perspectiva de cuán involucrado están nuestras instituciones de educación superior en crear carreras sustentables. Porque si dura 8 años, lamento decirles que no es sustentable ni para el modelo económico del país, ni también para la toma de decisiones. Todo esto que les estoy diciendo, buscamos números y los contrastamos. Analizamos la información en 14 países latinoamericanos a nivel local, regional y nacional. ¿Saben cómo lo hicimos? Analizando la composición de los parlamentos. ¿Quiénes toman las decisiones? Y descubrimos que entre el 30 y el 50% de los parlamentarios en algunos países no tiene formación académica. Entonces, a la hora de leer estadísticas o de aplicar decisiones que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, no saben lo que están votando. Y esa gente, aunque alguien me podrá decir, perfecto, pero si tenemos, todo el mundo tiene que estar representado en un parlamento. Es verdad, y le doy la derecha, pero si no tenemos suficientes científicos, no tenemos suficientes profesionales, y la única forma que encuentran nuestros jóvenes es entrando en la faz pública, entonces entramos dentro de un círculo vicioso en donde el objetivo número 4 de sustentable queda al final de la lista. Y es más, les voy a contar algo que es muy palpable. Acabo de venir, como les decía al principio, de la COP27 y de la COP26 el año pasado en Glasgow. Todos los días, durante las 2 semanas de la COP, se asignan temarios a los diferentes días. Finanzas, juventud y demás. No hay un solo día asignado a educación. Lo pueden verificar. Las únicas organizaciones que hemos estado empujando una agenda sobre educación para la sustentabilidad hemos sido nosotros desde Futuret, la gente de la Fundación Caserta, de la Fundación Meri, de Corte Solari, la Fundación del Príncipe Alberto de Mónaco y otras organizaciones que seremos 5, 7 y me sobran los dedos de las 2 manos. Todavía no está en el calendario mundial de lo que es la organización de la COP.
En contraposición, las Naciones Unidas organizó este año por primera vez, la semana anterior de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un evento sobre educación, el primero que se hace dedicado a el ODS 4. Pero todavía sigue siendo un panel. Todavía siguen compartiendo las organizaciones sus propias recetas, pero no se enfocan en el cómo. Todo el mundo sabe que hace falta un cambio, pero lo que no se ponen de acuerdo en es el cómo. En esto quiero destacar algo que es interesante. Hay muy buenas estadísticas sobre la situación educativa en el nivel inicial, primario y secundario. Estábamos escuchando a María Victoria y el trabajo que viene haciendo Colombia, la verdad es que es destacable. Y es uno de los países que también a nivel superior voy a darle mi reconocimiento, al igual que Costa Rica. Costa Rica es el país que más universidades tiene en la región, tanto en el sector público y privado, por cantidad de habitantes. Pero no se trata solamente de tener universidades si la cantidad de universidades que tenemos terminan perpetuando los mismos problemas de diseño académico que ya existen. Lo que necesitamos es una nueva revolución universitaria que realmente nos permita rediseñar nuestras carreras de manera sustentable. Necesitamos trabajar arquitectura de manera sustentable, contabilidad de manera sustentable, educación, neurociencia, como decía María Victoria, de manera sustentable, medicina de manera sustentable. Todos nuestros recursos tienen que estar pensados de una manera efectiva, no simplemente desde el ahorro de recursos o mejor administración. Y para culminar, cuando hablo con muchas universidades, lo que me dicen es, claro, lo que nos falta es presupuesto para hacer todo esto. Lo que yo digo es, no hace falta presupuesto para aplicar algunas cuestiones. Es una cuestión de inteligencia dentro de las propias instituciones y de algunas agendas políticas que lamentablemente verían sus cuestiones truncadas. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos países los presupuestos están dados en base a la cantidad de estudiantes que tienen, no en base de la cantidad de graduados que tienen. Entonces, cuando estamos hablando de un cambio de paradigma, también tenemos que cambiar los algoritmos en los cuales estamos evaluando la calidad de las instituciones, el trabajo de los estudiantes, el trabajo de los docentes. Los docentes necesitan ser estimulados, porque obviamente llegas a una universidad y los docentes dicen, ¿por qué? Si ya lo venimos haciendo hace tantos años, ¿por qué ahora tenemos que cambiar? ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Y desde la universidad no saben responder a veces estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hace muchos años que están en la parte burocrática, pero no en el aula. Y este diálogo entre comunidades educativas hoy por hoy está pasando no solamente por acortar carreras, por rediseñarlas o demás, sino por otro paso. La tokenización de la educación. ¿Cómo analizar a través de inteligencia artificial para la integración de los mercados el trayecto educativo de los niños hasta el final de su formación y de su trayecto? En esto, América Latina tiene un lugar privilegiado porque de hacer los cambios puede hacer todos los cambios en uno. No necesita por qué hacerlos escalonados. Todas las herramientas hoy por hoy están disponibles que no lo estaban hace 15 años. En eso son los ministerios de educación, en partnership con las instituciones educativas, pero también con el sector privado, los que podemos generar esto. Cuando lanzamos Futuret hace 2 años, lo lanzamos como parte de un proyecto de la Universidad Internacional de Mónaco, que, como sabrán, Mónaco es un país de nada más 2 kilómetros cuadrados. Y lo que veíamos es que otras plataformas muy famosas como Coursera, EDX, Creana, a nivel latinoamericano, apoyadas por grandes universidades, solamente tienen menos del 10% de sus contenidos en castellano. Como verán, esto es, si bien ha crecido muchísimo en pandemia, tengo que decir, terminan todavía siendo cursos de pequeña introducción que los alumnos no terminan de incorporar. Ahora, lo que empezamos a trabajar nosotros en la plataforma es toda una plataforma bilingüe en castellano y en inglés, totalmente orientado a los 17 ODS. Y para que ustedes tengan una idea, empezamos con una pequeña perspectiva de que, bueno, firmaremos algún que otro acuerdo con alguna universidad. En 1 año y medio firmamos 45 acuerdos en 12 países.
La necesidad de trabajo entre el sector público y el sector privado, pensar el rediseño académico, no solamente desde la digitalización de contenidos, porque la virtualidad no va a cambiar la experiencia en el aula. Lo que tenemos que generar son espacios híbridos, espacios en donde puedan los estudiantes tener una parte online, una parte presencial, y mechar eso justamente con las formas de aprendizaje. Eso es un ejercicio que no requiere dinero, requiere simplemente saber distribuir mejor los recursos que ya existen, el personal que se ha capacitado durante años. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Espero no haber asustado a mucha gente con un montón de datos y de información que compartí, pero me parece que era una forma de poder resumir el trabajo que venían diciendo mis colegas anteriormente, Linda, Gabriela y María Victoria, de una forma concreta, y cómo lo vemos desde el sector privado, justamente cuando no encontramos mano de obra capacitada, donde no encontramos esta parte de apoyo entre lo que tienen que ser las instituciones gubernamentales, las casas académicas y lo que tiene que ver justamente, como decía antes, con el sector privado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan. Súper interesante lo que nos plantea. Interesante la mirada también como más desde la perspectiva como de formación universitaria, ¿no? La parte más, un poco más arriba de lo que vimos en las otras presentaciones. Muy interesante cómo fuimos avanzando a través de la trayectoria formativa. Y tengo que decir que me parece bien impresionante lo que nos comentaste respecto a que no haya un día para educación, o que no haya como un espacio para hablar de educación en las mesas. No creo que eso nos genera, creo que podemos compartir en el panel aquí respecto a cómo eso está dando una señal, ¿no? También acerca de la necesidad de entender en propiedad el rol que juega la educación para enfrentar este momento, ¿no? Tenemos, bueno, nos quedan 2 minutos para preguntas, estamos contra el tiempo. No han llegado preguntas aquí por el chat, pero quisiera abrir para las personas que nos están escuchando en distintos lados, ¿no? Si es que tenemos preguntas, comentarios, alguien que quisiera, y si es que no, vamos a quizás dar 1 minuto final a cada uno, o no sé si me soplan por el interno, si es que tenemos tiempo como para tener eso, Patricia, o no sé si Patricia es quien tiene que ayudarnos con la traída de preguntas, o si tenemos 1 minuto para cierre, o si no, les vamos a dar las gracias tremendamente a, por cierto, Gabriela, Linda, María Victoria y Juan, ¿no? Sí, tenemos unos minutos para cerrar, unos 3 minutos máximo, gracias. Perfecto. Quizás entonces, porque no tenemos preguntas, quizás entonces darles a cada uno como en 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto como máximo, ahí tendríamos 4, Patricia, si nos regalas uno más, como un mensaje de cierre con el cual quisieran que se queden las personas que nos han escuchado, ¿no? Yo fui tratando de hacer también como una especie como de cantado de cada uno de ustedes cuando fueron hablando, pero creo que es interesante luego de haber escuchado las 4 ponencias, cada uno si quisiera compartir como una idea fuerza con la que se queda y quisiera compartir con el resto, ¿no? ¿Vamos en el mismo orden, les parece, Gabriela? No. Muchas gracias, felicitaciones a mis colegas, que aprendí muchísimo también. Me identifico con Juan porque mi mundo es más el universitario. Yo hice una referencia al aporte que la universidad está obligada a hacer hacia el resto del sistema, empezando por la propia formación. En mi país no es así, pero en muchos países los docentes de los otros niveles se forman en la universidad. María Victoria rescató también el tema de la formación docente, o sea, ¿quién va a llevar a cabo las reformas que decimos si la persona sigue siendo formada del mismo modo? Y comparto la crisis. Yo hice una mención muy sintética a resultados de aprendizaje. Nuestros planes de estudio, hablo acá de Argentina, tienen un perfil de título con una carga horaria tremenda, que en otros países obtienen 2 titulaciones a partir de eso. Y tengo que reconocer, es una lucha de cofradía reformar un plan de estudio. Es casi una masacre al interior de una institución porque hay una estructura conformada por cátedras, por
espacio, si tu materia es obligatoria, optativa, cuatrimestral. La idea es, si no ponemos el foco en estos graduados, que bien lo dice María Victoria, seguramente en el futuro van a tener trabajos que hoy no existen y tenemos que aprenderlo, proponer que puedan reaprender y quizás hasta olvidarse de cosas que le enseñamos hoy. Y, o sea, nuestras formaciones están atadas a un mundo que ya está dejando de ser y que corresponde a otro modelo de funcionamiento mundial. La universidad está invitada y está obligada a tomar ese guante y realmente a ser promotora de esta revolución educativa en todos los niveles. Eso comparto con mis colegas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, Gabriela. Voy a tener que pedirles ayuda porque estamos súper justito con el tiempo. Ya tenemos aquí a Catherine, que llegó y es la próxima speaker. Así que, Linda, si quieres compartir una idea central de cierre. Sí, muchísimas gracias. Seré muy, muy concretita y me encantaría decir que, digamos que para lograr estos objetivos que los estudiantes requieren de muchos de los conocimientos que se entregan en las asignaturas del currículum, digamos que los ciudadanos o los estudiantes necesitan, pues digamos que las competencias, ¿no? Competencias para resolver problemas en un mundo tan complejo y cambiante como lo sabemos. Tomar conciencia de su entorno natural es muy importante, que desarrollen su sentido de pertinencia y ecosistémico, ya lo habíamos comentado, que se deben conectar con sus raíces, es muy importante su territorio y su historia para desarrollar un futuro que incluya a todos, ¿no? Y finalmente, pues, crecer de forma integral, pretendiendo desde lo individual hasta lo colectivo. Digamos que considerar todo lo que se ha dicho aquí, el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu, es muy importante que se desarrolle en los estudiantes. Y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias a todos, fue muy fructífero sus aportaciones, gracias. Muchísimas gracias, Linda. Un abrazo allá al norte en México. María Victoria. Gracias, Alejandra, y a todos los compañeros de panel. Ha sido un aprendizaje. Quedamos aún con más ideas, ¿no? Que yo creo que es lo más emocionante de trabajar en educación. Cerraría mencionando una frase que la primera dama del anterior presidente con quien yo trabajé siempre mencionaba. Educación en cuerpo y alma. Puede resumir mucho del espíritu de lo que hoy quiere transmitir la Fundación Caserta. El tema socioemocional debería ser primerísimo en la agenda de todos. Podemos hacer muchos constructos que se compartan. No vale la pena iniciar de cero cuando tenemos experiencias de países que lo han logrado potenciar. Segundo mensaje, no sé si todos han podido leer el libro de los 50 mejores maestros del Global Teacher Prize. Y lo menciono porque cuando uno lo lee, de 50 maestros latinoamericanos que lo llenan de orgullo, trabajando lo socioemocional, la robótica, la inclusión, el aprendizaje colaborativo, entonces los tenemos. Y cuando Juan mencionaba este tema de red, el tema de contenidos en 2 idiomas, de aprovechar, en nuestro caso sería pues, español y portugués, allí están, pero a veces son experiencias aisladas. ¿Quién le dé voz a eso? Bueno, ojalá sean muchos como la Fundación Caserta que pudiera implementar este proyecto, porque eso haría que más rápido avanzáramos en este proceso de transformación pedagógica en el aula. Y finalizo con 2 mensajes. Gobiernos. La pandemia dejó varios pendientes de inversión. Luz eléctrica, agua potable, conectividad. A veces me impacta que ha pasado tan poco de la pandemia, pero que psicológicamente como mecanismo de defensa parece que a mucha gente se le hubiera olvidado. No la podemos olvidar en lo que concierne a las tareas pendientes para los niños. Esa inversión es fundamental, o si no todo lo que hemos hablado se queda un poquito sin asidero. Y finalizo con que la articulación curricular, llámese reforma curricular, articulación curricular, educación por proyectos, tiene que ser el área más apasionante de los próximos días y me pongo al servicio y ojalá todos estemos trabajando en ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Victoria.
Juan, te voy a pedir especial apoyo con el tiempo porque sé que... Sí, totalmente. No voy a agregar mucho más, sino que en línea con lo que decía María Victoria, en esto también tenemos el ODS 17, que es justamente Alianzas para el Desarrollo. Mientras trabajemos así, aliados en espacios como estos y también manteniéndonos en contacto, es fundamental para poder empujar y para poder un poco evangelizar y llevar este trabajo que venimos haciendo en nuestros propios espacios. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Alejandra. Gracias a toda la gente de Cortés Solari y de Fundación Caserta. Así que les dejo que continúen el día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, con esto damos por cerrado este panel. Yo también quiero solo cerrar dando las gracias a Fundación Caserta, Fundación Cortés Solari, a la oficina de Harvard aquí en América Latina y Aprendo en Casa, que han hecho posible este espacio, y a los panelistas que nos han nutrido de una forma tan bonita y poderosa durante este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.